Donald Trump afirma que un memorando de entendimiento sobre un acuerdo de paz con Irán ha sido ampliamente negociado y permitirá reabrir el estrecho de Hormuz. Asegura que los detalles finales del acuerdo se darán a conocer próximamente. Con esto comenzamos. Los saluda a Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Donald Trump asegura que el acuerdo de paz con Irán está prácticamente cerrado. El anuncio llega tras conversaciones con líderes de países musulmanes y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Mientras Washington ultima los detalles del pacto, el alto el fuego se mantiene. Policías se enfrentan con manifestantes en Bolivia durante un operativo para desbloquear carreteras en medio de la creciente ola de protestas contra el presidente Rodrigo Paz. El mandatario insiste en llamar al diálogo con los sectores movilizados, aunque advierte que todo tiene un límite. Comenzamos. En Pakistán hablan de avances alentadores y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ve capaz de tomar una decisión este mismo domingo. Las señales sobre los avances de las negociaciones para acabar con la guerra en Irán son positivas, aunque siguen cruzados por mensajes contradictorios. El jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, se reunió este sábado en Teherán por segunda vez en 24 horas con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. Tras el encuentro, la propia Cancillería iraní reconoció un acercamiento de posturas y habló de un posible memorando de entendimiento de 14 puntos centrado en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. En paralelo, Washington ha ido incrementando sus mensajes de optimismo. Los últimos directamente del presidente Trump, asegurando que luego de hablar con líderes regionales, incluyendo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Irán está cada vez más cerca de cerrar ese acuerdo. A pesar del optimismo, el presidente estadounidense también dijo que sigue dividido entre la opción de cerrar un acuerdo o retomar la ofensiva. El jefe negociador iraní, Ghalibaf, advirtió que si Trump retoma la guerra, la respuesta de Irán será aplastante. Y ampliamos ahora este tema con Ignacio Montes de Oca, especialista en relaciones internacionales. Saludos desde Berlín. ¿Qué implica realmente este posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán? ¿Supondría el fin definitivo de la guerra? Buenas noches. No, de ninguna manera. Lo que se está buscando ahora es frenar el ataque de Estados Unidos y de Israel contra Irán, que supuestamente iba a producirse este fin de semana. Y lo que se está proponiendo es un plazo de entre 30 o 60 días para negociar mientras se mantiene esta tregua negociadora, pero de ninguna manera se está hablando del fin de la guerra porque todavía las posiciones son extremadamente diferentes en cuanto a lo que cada una de las partes quiere. Así que lo que tenemos por ahora es un freno a los ataques. Bueno, ¿y qué concesiones podría estar haciendo cada parte? En el caso de Estados Unidos estaría haciendo la principal concesión, que es no atacar a Irán, pero además se habla de permitirle volver a vender el petróleo, levantar parcialmente las sanciones e inclusive en algunos borradores se habló de devolverle parte del dinero que tiene embargado. Y de parte de Irán estaría dispuesta a no atacar a las bases de Estados Unidos, pero lo más importante, y que por esto se involucraron las coronas sunitas en la negociación, o los países sunitas, mejor dicho, no atacar a los países del Golfo y permitir una reapertura del tráfico por el Golfo de Hormuz. Lo que sucede es que estas son solamente intenciones y hay que ver en el detalle, por ejemplo, si la reapertura del Golfo de Hormuz se hace bajo la administración y el cobro de peajes de Irán, y además lo más importante, que es lo que se va a negociar después, qué va a suceder con el programa nuclear de Irán, que por ahora, para llegar a este acuerdo, se lo mantuvo aparte. Es decir, que en el centro de todas estas conversaciones está sobre todo el estrecho de Hormuz y el programa nuclear iraní. Muchísimas gracias, Ignacio Montes de Oca, especialista en relaciones internacionales. A ustedes.
Y agentes de policía y fuerzas de seguridad fueron movilizados este sábado hacia la zona que rodea la Casa Blanca tras reportes de disparos en una avenida que queda a una manzana de la sede presidencial en Washington. Según informes de la agencia de noticias AFP, cuando ocurrieron los disparos, el presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca intentando negociar un acuerdo con Irán. La policía y tropas de la Guardia Nacional acordonaron el acceso a la zona. El FBI informó que también las fuerzas federales estaban en el lugar apoyando al servicio secreto. Hasta ahora se desconoce el origen de los tiros. Seguiremos ampliando, por supuesto, estas informaciones. Y el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, visitó este sábado Venezuela para supervisar un simulacro de evacuación en la embajada estadounidense en Caracas y reunirse con autoridades locales. Donovan llegó al frente de un contingente de militares estadounidenses a bordo de 2 aviones de la Marina para participar en el ejercicio. Previo al aterrizaje, un puñado de chavistas protestaban portando banderas de Venezuela donde se leía "No al simulacro yanqui". Posteriormente, Donovan sostuvo conversaciones con altos representantes del gobierno interino y aseguró que el operativo es parte del compromiso de Washington de garantizar la implementación del plan de la Casa Blanca para la estabilización de Venezuela. Continúan las protestas contra el gobierno de Bolivia por la gestión de la crisis económica que atraviesa el país. Manifestantes de distintos sectores piden desde hace semanas la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que asumió el cargo apenas hace medio año. Este sábado la policía se enfrentó a manifestantes en la ciudad de El Alto, cerca de La Paz, para reabrir carreteras troncales bloqueadas desde hace 3 semanas por los manifestantes y permitir el paso de alimentos, medicinas y combustibles. Los agentes lanzaron gases lacrimógenos cuando grupos de manifestantes con ondas y petardos intentaron retomar puntos de bloqueo. Según la estatal administradora boliviana de carreteras, hay al menos 57 puntos de bloqueo en 6 de los 9 departamentos del país. Y ampliamos con Tania Frank en La Paz. Tania, el presidente Rodrigo Paz dice que seguirá apostando por el diálogo, aunque advirtió que todo tiene un límite. ¿Hay margen real para una negociación con los sectores movilizados? Hola Silvia, el panorama de la conflictividad aquí en el país, en Bolivia, muestra un escenario sumamente complejo donde el margen de la negociación se encuentra también bajo una fuerte presión, al igual que las medidas de presión, pero es un diálogo que todavía no está completamente cerrado. La evolución de las protestas de 3 semanas de bloqueos, marchas y otras acciones que se han venido desarrollando en el centro de la ciudad de La Paz ha ido transformando las demandas sectoriales en una crisis política. Los factores que podemos mencionar que reducen el margen de la negociación es que primero se inició con demandas específicas sobre el desabastecimiento de combustible, el alto costo de vida, la escasez de alimentos, y eso ha ido escalando, ¿no? Entonces también tenemos que mencionar que la confluencia de varios sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana, los mineros, los de salud, los maestros, han ido generando múltiples demandas que el gobierno debe atender de acuerdo a las negociaciones que vayan entablando. Sin embargo, esto no se ha ido generando y se han ido resolviendo algunos conflictos. Sin embargo, han ido renaciendo otros también de los sectores sociales. A pesar de la alta tensión, hay gestiones políticas que intentan abrir un espacio de diálogo en medio de los conflictos y los bloqueos que se mantienen. Claro, ¿qué papel está jugando Evo Morales en esta crisis, siendo que Paz lo señala directamente como responsable? ¿Está impulsando o capitalizando políticamente las protestas y los bloqueos? El expresidente Evo Morales está en el relato y las acusaciones del gobierno de estar gestionando las movilizaciones. En sus recientes declaraciones, Evo Morales califica la movilización como una sublevación del pueblo contra lo que él ha denominado un modelo que tacha de neoliberal a la gobernación de Rodrigo Paz. Por un lado, impulsa de manera directa las movilizaciones a sus bases, a sus seguidores, y por otro también busca canalizar el descontento social genuino provocado por la crisis política. A pesar de esta fuerte influencia, los sectores sociales han señalado en alguna medida que no tienen relación con el expresidente Morales, que actualmente enfrenta un escenario jurídico complejo también, incluyendo procesos de presunta trata y tráfico de personas, y sus seguidores han señalado que estos procesos son persecución política y también están movilizados. Muchísimas gracias, Tania Fran, desde La Paz, Bolivia.
Y Francia ha vetado la entrada en su territorio al ministro israelí de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, tras la difusión de un video en el que humillaba a los integrantes de la flotilla de ayuda a Gaza. Así lo anunció este sábado el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot. Junto a Italia, París buscará además que la Unión Europea adopte sanciones contra Ben-Gvir por su maltrato a los activistas, algunos de los cuales son ciudadanos franceses y de otros países europeos. El ministro israelí difundió el pasado miércoles un video que muestra a integrantes de la flotilla arrodillados y maniatados mientras sonaba el himno nacional de Israel. Los activistas intentaban distribuir ayuda humanitaria en la franja de Gaza, que se encuentra bajo asedio israelí. Esta prohibición de pisar territorio francés se prevé que venga seguida de otro tipo de prohibiciones de otros países de la Unión Europea. De hecho, el primer país en quejarse fue Italia, que propuso además pedir al Consejo de la Unión Europea que le implementen otro tipo de sanciones a este ministro. También España se pronunció en los mismos términos, y lo que demuestra que Francia e Italia estén en la cabeza de estas críticas es que hay un movimiento diplomático que está enfatizando los últimos movimientos de la Unión Europea de castigar los movimientos de colonos israelíes en Cisjordania, y particularmente a este ministro y a Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, también de la misma ideología. Por ahora parece más diplomático que práctico este tipo de sanciones, y sin embargo, como digo, es un cambio de postura, y Israel queda, si cabe, más aislada internacionalmente. Eso también es lo que ha señalado el propio primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que lo criticó a Ben-Gvir por haber cometido esas humillaciones y violencia a los activistas, y también el ministro de Exteriores Gideon Sa'ar. Al menos 5 agentes palestinos y un menor murieron este sábado en un ataque con dron del ejército israelí contra un puesto policial en el norte de Gaza. El bombardeo dejó además una decena de heridos. Las autoridades de Gaza, bajo el control de la organización Hamas, aseguran que ya son 42 los policías muertos desde octubre pasado, cuando entró en vigor el alto al fuego entre Israel y el grupo islamista considerado terrorista por varios países. Por el momento, Israel no se ha pronunciado sobre el ataque. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. Irán eligió la ciudad de Tijuana, en México, como base de entrenamiento para el Mundial del 2026, después de descartar su sede inicial en Arizona, Estados Unidos. La Federación iraní explicó que la decisión permitirá evitar problemas de visados en Estados Unidos y facilitar los desplazamientos a Los Ángeles y a Seattle, donde disputará 3 partidos de la fase de grupos. Taiwán aseguró este sábado que a lo largo de los últimos días, China ha desplegado más de 100 barcos de guerra y de guardia costera alrededor de su territorio. Los buques estarían en las aguas del Mar Amarillo, el Mar de China Meridional y el Pacífico Occidental. Pekín considera a Taiwán parte de su territorio. Taipei calificó los movimientos como una nueva táctica de intimidación contra su soberanía. En Serbia, una multitudinaria manifestación antigubernamental celebrada este sábado en Belgrado terminó con enfrentamientos entre decenas de opositores al presidente autocrático Aleksandar Vučić y la policía antidisturbios. Los manifestantes se congregaron por la mañana en el centro de Belgrado portando pancartas y vistiendo camisetas con el lema "Los estudiantes ganan", del movimiento juvenil que organizó esta protesta. Tras la manifestación, que transcurrió pacíficamente, grupos de jóvenes lanzaron bengalas, piedras y botellas contra los cordones policiales. Los estudiantes exigen elecciones anticipadas y acusan al gobierno de delincuencia y corrupción. Desde la tragedia ocurrida en una estación de tren en el norte de Serbia en noviembre del 2024, en la que murieron 16 personas, los manifestantes han sacudido al gobierno serbio. La película Fior, del rumano
Christian Mungiu ha ganado este sábado la Palma de Oro en Cannes. El film ambientado en Noruega es un drama político sobre la polarización de las sociedades contemporáneas. El jurado destacó su mensaje a favor de la tolerancia y la inclusión. El gran premio del jurado fue para Minotauro, la cinta ambientada en la Rusia actual sobre un empresario que debe elegir a hombres para luchar en Ucrania, y además el premio a la mejor dirección fue compartido entre el polaco Paweł Pawlikowski por Vaterland y los españoles Javier Calvo y Javier Ambrosi por La Bola Negra. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.